Muy buenos tardes, días, noches, no importa la hora que sea, a toda la audiencia que el día de hoy nos va a ver, nos va a escuchar donde quiera que estén, pero nos van a ver y nos van a escuchar. Y el día de hoy, pues tenemos un tema que yo considero que es histórico, y ahorita vamos a ver que nuestro querido amigo Juan Miguel Alcántara Soria, que es un buen amigo, pero además es un extraordinario abogado y jurista con una gran experiencia, nos va a platicar lo que sucedió hoy en la Suprema Corte de Justicia. Juan Miguel, bienvenido. Este es el micrófono y esa es tu casa. Gracias, Raúl. Eh, Tienes razón en adjetivar como histórica la jornada que tuvo hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy lunes, cuando 9 de 11 ministros decidieron invalidar lo que se ha llamado la primera parte del plan B del presidente López Obrador para destruir, deshacer todo el entramado institucional que tiene que ver con el renuevo de las elecciones, de los poderes legislativo, ejecutivo, el tema de las leyes secundarias que colgaban del plan A. Y bueno, hay que decirlo, este es apenas una invalidación de leyes secundarias que una vez que el año pasado no se le aprobó al presidente López Obrador su plan A, y por eso hay que contextualizar brevemente, el plan A si era deshacer al INE, conformar un nuevo órgano descafeinado, pasar algunas de las atribuciones o funciones a la Secretaría de Gobernación. Pongo un ejemplo que me gusta porque es muy didáctico para que todo el mundo lo entienda. El que hoy tengamos todos la posibilidad de sacar nuestra credencial de lector cada que un chavo llega a los 18 años, o renovarla cuando se vence, o cuando nos cambiamos de domicilio, eso quedaba anulado con el plan A del presidente López Obrador cuando no logró la mayoría calificada que exige la Constitución para ser reformada la misma. Bueno, la primera parte del plan A fue precisamente estas leyes que tienen que ver con el tema de comunicación social, porque esta ley general, bueno, de hecho son dos leyes generales, la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas. Como son leyes generales, y esto hay que decírselo también a nuestros amables quienes escuchen, que por ser leyes generales, insisto, obligan tanto al ámbito federal como al ámbito estatal y al ámbito municipal. Este es el tema de las leyes generales que hoy fueron invalidadas. Estaban previendo que cualquier ayuntamiento, alcalde, gobierno estatal tuviera que ajustarse, ya fuera por la Ley General de Comunicación Social o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a los criterios que López Obrador estaba marcando ya una vez que no se le aprobó la reforma constitucional a través de esta ley secundaria. Bueno, pues esto es lo que hay que enmarcar, hay que contextualizar. Lo que hoy invalidan a 9 de 11 ministros es que aquellas leyes secundarias, que son leyes generales que ya mencioné, quedan inválidas. Y esto significa, pues, que para el presidente, la primera parte de lo que él consideraba su plan B ya no va a tener eficacia. Pero ¿qué es lo que es relevante de esta primera definición de la Suprema Corte? Bueno, no solo que hay 9 de 11 ministros que claramente señalan que la mayoría de legisladores federales, llámese en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, de Morena y sus aliados del PT y del Verde, violaron el procedimiento que está previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución para aprobar una ley, una iniciativa de ley, o para aprobar reformas a cualquier disposición legal.
¿Qué es lo que sucedió con estas leyes? Bueno, pues lo que claramente el ministro ponente, que es el que el día de hoy logró estos 9 votos validando su tesis, el ministro Alberto Pérez Dayán, que entre paréntesis fuimos compañeros Alberto y yo en la maestría en la UNAM, la maestría de Derecho Constitucional, somos buenos amigos, y yo no tengo ninguna duda de que, como siempre, Alberto Pérez Dayán va a ceñirse al único criterio que no puede él violentar, que es el respeto a la Constitución General de la República. Bueno, pues es esta ponencia que hoy presentó, bueno, desde la semana pasada presentó el ministro Pérez Dayán, fue validada. ¿Qué es lo que en esencia Pérez Dayán señala? Bueno, que hay 6 graves violaciones al procedimiento. Pérez Dayán no entró al fondo de lo que alegaron alcaldes y alcaldesas, congresos estatales del país cuando el año pasado impugnaron estas leyes. A Pérez, y eso es algo que le duele y de lo que se ha quejado hoy el presidente López Obrador, que no se entró al fondo, que se fueron por las formas, sí, pero las formas son relevantes porque si los artículos 71 y 72 claramente establecen cómo debe recibirse una iniciativa de ley o de reforma a la ley de quien tenga legitimidad para presentarla. La puede presentar el presidente de la República, la puede presentar cualquier diputado, cualquier senador o incluso alguna legislatura estatal. Son los que tienen derecho de iniciativa para presentar ante el Congreso de la Unión estas propuestas. Bueno, lo cierto es que no se siguió el procedimiento en 6 temas críticos que afectaron a estas disposiciones y por lo cual no hubo necesidad a entrar al fondo o al contenido de estas 2 leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Bueno, ¿de qué se trata? ¿En qué consisten? En que de entrada el conjunto de las cámaras de diputados y de senadores no conocieron las iniciativas. De hecho, se logra identificar que una es la que en principio aprueba la mayoría de Morena y sus paleros, y ya otra era la iniciativa del presidente López Obrador, porque ni siquiera entre ellos tuvieron la posibilidad de cerciorarse de que fuera la que estaban aprobando la misma que había presentado el presidente López Obrador. Y esto es así porque hay un procedimiento ya previsto en el reglamento del Congreso de la Unión que tiene 2 apartados, el reglamento de la Cámara de Diputados, el reglamento de la Cámara de Senadores, y esos artículos fueron violados. ¿Por qué? Porque se tiene que publicar en la Gaceta Parlamentaria cuál es la iniciativa que se va a discutir y a votar. Y resulta que la iniciativa que publica la Gaceta Parlamentaria es distinta a la que aprueban los diputados y los senadores, cada uno en momentos sucesivos, relacionados con estas 2 leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Bueno, y como eso, hay temas de que no hubo oportunidad por consecuencia, además, porque además esto lo repitieron, lo acaban de repetir ahora el 29 y 30 de abril, que se van y se mueven de la sede, en el último caso, de la sede del Senado, y se encierran entre ellos y sin tener la certeza de que quienes están participando en las deliberaciones, quienes están votando, hacen esta simulación de aprobación. Y así como acaba de pasar entre el 29 y 30 de abril, lo habían hecho en diciembre pasado. Bueno, pues esto es lo que hoy, entre otros temas, para no entrar a cansar a quienes nos hacen el favor de escucharnos, esos son los temas que, los 6 graves asuntos que el ministro Alberto Pérez Dayán considera para decir, ni fue conocida la iniciativa de leyes generales por el total de los legisladores federales porque no tuvieron oportunidad de analizar, de conocer las 2,
que no se publicó como está previsto en el reglamento esas iniciativas, y 3, que no hubo deliberación. Y esto es fundamental, y con esto voy cerrando mi primera aproximación, Raúl. Los parlamentos, como su nombre lo dice, vienen de hablar, Claro, de claro. deliberar. Ese es el sentido pleno de un parlamento en cualquier parte del mundo, desde Grecia y por supuesto en el mundo moderno, los Estados Unidos y luego la Asamblea Francesa son los que tienen la primera aproximación a qué significa estar en un parlamento. Es el lugar para ir a deliberar. Y eso es lo que no hubo. Hoy está alegando el presidente López Obrador y su consejero jurídico que no, que sí deliberaron. A ver, ¿dónde están las evidencias de esa deliberación con las oposiciones si solo entre ellos, ante sí mismos, ni siquiera deliberaron, simplemente levantaron la mano? Pues esta es la síntesis, Raúl, de lo que creo que hay que entender, por qué con toda razón, sin necesidad de entrar al fondo de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que por supuesto en su momento habría que revisar, pero hoy nos vamos al tema del proceso legislativo, que violaron la mayoría gubernamental y que por lo tanto, afortunadamente, 9 de 11 ministros dicen esto es violatorio de los artículos 71 y 72 constitucional y no se convalida. Muy bien. Creo que has hecho una definición clarísima, clarísima, lo cual me da mucho gusto porque yo te iba a preguntar cuáles eran el centro de la discusión. Tú ya lo definiste. Eh, esta primera etapa de rechazo al plan B, lo palomeamos. ¿Qué queda pendiente de discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el plan B? ¿Qué leyes están pendientes, Juan Miguel? Bueno, queda la parte más cuantitativa y cualitativa más relevante, que es la segunda parte. La segunda parte, que como acabo de mencionar, apenas fue aprobada entre el 29 y el 30 de abril, que era la fecha límite de este periodo ordinario de sesiones que prevé la Constitución. El siguiente se abre hasta el 1 de septiembre. Este es un paquete de reformas o de nuevas leyes que implican 20 leyes e incluso 2 propuestas de reforma constitucional. Bueno, pues estas 20 leyes, que son, insisto, leyes secundarias, estamos, para no perder el contexto, hablando del plan B. Ya no se le aprobó al presidente, como dije, su reforma a la Constitución, ya no puede desaparecer al INE como pretendía, pero ahora está buscando tasajearlo, que esa es la expresión que usó Adán Augusto López cuando fue a hablar con los senadores al inicio del periodo de ordinarias que terminó el 30 de abril, a decirles tasajéenlo, machetéenlo, descuarticen al INE. Y esto es lo que viene en estas otras 20 leyes o iniciativas que aprobaron a finales de abril, apenas hace una semana y días. Bueno, estas leyes ya ahora sí tocan a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley General de Instituciones Electorales. Estamos hablando de todo el resto del entramado que conforma el marco jurídico normativo de despliegue a las facultades del Instituto Nacional Electoral. Y hay que recordar, ¿qué significa esto? Que ya desde diciembre habían anunciado. Significa que, como decía yo hace un momento, los 300 distritos electorales que hoy existen tienen cada uno de ellos juntas ejecutivas distritales. Bueno, pues con esta reforma que viene para más adelante, que ya tendrá que entrar la Corte pronto a analizar, los órganos ejecutivos de esos distritos electorales los van a desaparecer en 200 para dejar solo 100, una tercera parte. ¿Qué significa esto? Cualquiera de los que nos hacen favor de escucharnos, decía yo hace un momento,
saben que había una instancia más o menos cercana a su domicilio para tramitar su credencial de elector. Bueno, pues esto se va a concentrar en una oficina por estado para que mientras no haya elecciones, en esa oficina estatal, todo el mundo tenga que acudir a tramitar su credencial del INE o a renovarla o a hacer su cambio de domicilio. Y esto yo lo he equiparado al calvario o al martirio que nos pasa ahora cuando ante el SAT, ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, queremos hacer algún movimiento, que se tardan semanas o meses en darnos la cita y luego en atendernos para poder cambiar la FIE, la firma electrónica de contribuyente, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que va a pasar, que si se aprobara, que estamos ya con la expectativa que tuvimos hoy lunes de la actuación de la Suprema Corte, que esto no vaya a pasar, pero sí se aprobó ya por la mayoría de Morena, PT y Verde, que se fraccione, se machete, se fracture al INE y entonces no haya las 300 juntas ejecutivas distritales, sino que se concentren en juntas estatales y solo cuando venga las elecciones se reabran las 300. Pero hay algo más de fondo y no quiero cansar al auditorio. La Constitución exige que haya un servicio profesional electoral, servicio de carrera electoral. Así lo dice claramente el 41 constitucional. Bueno, ¿qué significa esto? Que hay un funcionariado, que hay servidores públicos que hace 30 años se han venido formando, seleccionando, capacitando, especializando en todo el país, son cerca de 3,000 funcionarios, que son los que trabajan todo el año para estar revisando las cartografías, los crecimientos demográficos, porque la gente se mueve en el país. Voy a hablar de mi estado, Guanajuato. Guanajuato ha tenido muchísima migración, igual que Nuevo León, muchísima migración del sur, y bueno, pues hay decenas de miles de ciudadanos que todos los días, todo el año, están solicitando su credencial del INE, y eso significa que debe haber un funcionariado que debe estar armando la cartografía, actualizándola, para saber cómo va a mover los casilla por casilla, la sección electoral, cuáles hay que abrir más, dónde hay que mover la geografía de esa sección electoral o de ese distrito. Para poner un tema nada más de los muchos que significa el servicio electoral profesional, servicio de carrera profesional. Bueno, pues lo que significa, entre otros, estas 20 leyes nuevas o modificadas, es desaparecer totalmente el servicio profesional electoral y que solo cada 3 años se contrate de última hora, un mes antes de iniciar el proceso electoral, se contraten a los servidores que van a trabajar en el INE, para que en ese momento, un mes antes, se impongan de cómo creció el mapa de cada distrito, cuántos funcionarios se movieron, cuántos ciudadanas se movieron, en qué secciones hoy hay más votantes. Eso no va a funcionar. Es un ejemplo para, insisto, no agobiar Y a perdón, quienes nos escuchan. Juan Miguel, como un paréntesis, seguramente esas personas que se van a contratar al final, pues lo más probable es que sean funcionarios del propio gobierno que está en turno en el gobierno. Eso sería lo más peligroso. Por supuesto, lo estamos viendo ya. Si ahora que se renovó con 2 consejeros más la presidenta del INE, el Consejo General del INE, vimos toda la manipulación del proceso para seleccionar a las candidatas o candidatos a ser consejeros generales del INE, cómo les dieron a algunos las pruebas previas para que pudieran tener las puntuaciones más altas. Bueno, todo este desaseo que estuvo a la luz pública, visible para todo el mundo, si eso lo vimos con tal descaro, la hermana de la secretaria de la del trabajo, etcétera, etcétera. Ahora imagínate tú cuando en cada estado, en cada distrito, la Secretaría de Gobernación dijera, bueno, pues vamos a renovar las juntas ejecutivas distritales, 300 distritales, o las 32
juntas ejecutivas por entidad federativa, incluyendo la de la Ciudad de México, evidentemente iban a meter mano como lo hicieron Claro, ante el claro, INE. claro. Perdóname, te interrumpí, pero creo que sí, era importante que quede claro cómo se estaba manipulando este plan A, que después fue el plan B, con el objeto de centralizar las decisiones electorales del INE en el gobierno de la República. Adelante, Juan Miguel. Sí, bueno, entonces hay que mencionar que desde 1989 se reformó el artículo 41 constitucional para crear un nuevo poder. Este poder es precisamente, es bicéfalo, así como en el poder legislativo hay Cámara de Diputados y hay Cámara de Senadores, es un poder legislativo bicéfalo y eso lo copiamos de los Estados Unidos de Norteamérica. Igual sucedió con el poder electoral. Se creó un Instituto Federal Electoral en 1989 y un poder judicial, un poder electoral del Poder Judicial de la Federación. Dos poderes en 1989. Al paso del tiempo, el poder judicial electoral se reincorporó al Poder Judicial de la Federación, pero en aquel momento también el poder electoral era bicéfalo, el órgano arbitral, organizador de las elecciones y un poder que revisaba, arbitraba las elecciones. Bueno, esto está en la Constitución desde 1989. ¿Qué significa esto? Que como es un poder autónomo, y ahora para ser más técnico se habla de órganos constitucionales autónomos, como es el Banco de México o como es el INAE, el INE tiene esa condición de ser un poder autónomo. Bueno, ¿qué está pasando con estas reformas que son la segunda parte del Plan B? Que se desmantela a este poder autónomo. Ahora, hay que decirlo, el presidente López Obrador, desde que perdió en el 2006 la elección, lo dijo con todas sus letras, al diablo sus instituciones. Y bueno, él se refería a las instituciones que nos habíamos dado los mexicanos y que era precisamente entonces el IFE y el Tribunal Electoral. Y desde entonces, desde 2006, este resentimiento, rencor que arrastra el presidente López Obrador, viene ahora a aterrizarse al buscar cómo desmantelar al INE. Y eso es lo que, como no se le aprobó el plan A, ahora espera en el plan B cercenar al INE, quitarle recursos. Por lo pronto, ya en el presupuesto de egresos de la federación que le aprobó la mayoría de Morena y sus paleros para el 2023 y antes para el 2022, ya han cercenado gravemente los recursos para el INE. Viene trabajando con mucha precariedad presupuestaria. Bueno, pues más allá de que desde el presupuesto, y este es otro de los temas, por cierto, que la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente resolver, porque el INE impugnó el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados, que es la única que aprueba el presupuesto de El egresos, año ahí sí pasado. no interviene, y vamos a ver que este es otro tema que por supuesto es muy relevante para que le respondan, le resarzan recursos al INE, la Cámara de Diputados, y se lo ordene así a la Secretaría de Hacienda. Bueno, estos son los temas, Raúl, que van a seguir en la agenda y que, bueno, pues hoy tuvimos 9 de 11. Lo que yo no tengo seguridad es que Arturo Saldívar, que lo conozco muy bien porque fue mi alumno en el primero y último año de la carrera en la Libre de Derecho, hoy sí actuó con sentido lógico jurídico y prevaleció en su criterio lo que la Constitución le ordena. Pero cuando venga la segunda parte del plan B de López Obrador y que luego además se entre al tema de la impugnación que hizo el INE de lo que acabo de mencionar, el presupuesto de egresos en la partida correspondiente al INE, a ver si ahí se mantienen Arturo Saldívar o la ministra Fayad en lo que hoy sí afortunadamente lograron apegarse a la Constitución.
creo que acabas de tocar claramente lo que sería mi siguiente tema, aunque ya lo has deslizado de alguna forma. Es decir, tú seguramente, igual que un servidor, estamos pronosticando que por lo menos 8 ministros van a votar en el mismo sentido por la lógica constitucional que el día de hoy observamos en la Suprema Corte de Justicia, y los 3 que quedarían ahí pendientes serían Saldívar, Arturo Saldívar, la ministra Loreta Ríos, Ortiz, ¿verdad? Ortiz, Ortiz perdón, Alf. Ortiz y la señora Yasmín Esquivel, que no me atrevo a llamarle ministra por todos los problemas que trae. Pero bueno, es un problema de otra naturaleza. ¿Existe alguna rendija donde alguno de los ministros pueda colar su voto para no darle fin a este plan B de AMLO? ¿O tú crees que sí se rechazaría con esos 8 votos en lugar de 9? Mira, hacerla de pitonizo, de adivino, a mí no me gusta. Creo que hay 7 ministros que ya nos vienen desde la decisión pasada, cuando no se aprobó la militarización de la Guardia Nacional y que Sí, el ministro González Alcántara fue el ponente, y afortunadamente él luego defendió su posición diciendo que era más leal a la Constitución que a sus amigos, para entender por qué se había desligado de su amigo el presidente López Obrador. Bueno, pues Carrancá y González Alcántara, perdón. Bueno, yo estoy seguro que hay 7 con los que podemos contar para esta etapa de la segunda parte del plan B, y luego el tema del presupuesto de egresos del INE. Pero tengo dudas sobre la ministra Ríos Falla. Ahí sí tengo duda y no puedo asegurar. ok. Tu duda se fija en la relación y amistad con López Obrador o en su perfil jurídico y académico. Yo diría que, a ver, tenemos certezas de la abyección de la ministra Loreto Ortiz, que por cierto también fue mi compañera a los 5 años de la carrera. La conozco muy bien, muy mediocrita como estudiante de Derecho en la Libre de Derecho, pero bueno, se casó con 2 hombres mayores de edad. El segundo es José Agustín Ortiz Pinchetti, que es fiscal de delitos electorales en la FEPADE, en la PGR, en la Fiscalía General de la República, perdón. Y bueno, pues ahí fue donde se coló por Ortiz Pinchetti, primero como diputada del PT y luego ya después como consejera de la Judicatura Federal y finalmente ministra. Bueno, esas 2 señoras, tú dijiste ya una de ellas, también Esquivel, que no tiene forma de acreditar que sea licenciada en Derecho, como exige la Constitución, para ser ministra de la Corte, y que se ha opuesto a la investigación para poder resolver si su tesis fue plagiada o no. Bueno, esas 2 señoras son ya definitivamente caso perdido para prevalecer la Constitución. Arturo Saldívar, tengo que decir, fue mi alumno, ya lo comenté, él sí es brillante, pero aquí le está pegando mucho su lealtad a López Obrador. Y este es un tema que, como acaba de pasar con el propio Ricardo Monreal, ambos ponen por encima de su dignidad, de sus trayectorias políticas, o en el caso de Saldívar, su trayectoria profesional, que era un abogado muy brillante. Yo invité a Arturo Saldívar a un seminario que hice cuando Luis Álvarez me encargó elaborar la propuesta de reforma electoral para presentar a Salinas de Gortari en 1988. Yo invité, entre otros constitucionalistas, a Arturo Saldívar. O sea, es una gente que le reconozco prestigio, calidad técnica. Pero el tema que lo ha perdido es esto que perdió a Ricardo Monreal: su lealtad, su incondicionalidad al presidente López Obrador. Y bueno, ahí sí ya hay 3 votos
que podemos pensar no son seguros. Y Margarita Ríos Fajar queda en la línea, me imagino. Queda en la línea, exactamente. Tiene más capacidad quizá de poner cierta distancia de López Obrador, como no la tiene Loreta o no la tiene Yasmín, y por eso mismo esa es la incógnita, Raúl. La intervención de Margarita hoy, me imagino que la escuchaste. Para mí, que no soy abogado, fue brillante, ¿eh? Fue Sí, brillante. sí, Muy bien hay que estructurada, decirlo. muy ordenada, muy bien sustentada, ¿verdad? Sí, todos tienen muy buenos equipos de abogados que les preparan muy bien sus presentaciones, sus votos, aún los votos particulares como el del ministro Pardo que hoy anunció. Y bueno, sí, estuvo muy bien. De hecho, todos, salvo el caso de las ministras que ya mencionamos, o pseudoministra en uno de los casos, todos estuvieron muy elocuentes en su Sí. argumentación lógico-jurídica. Sí, porque la verdad es que Yasmín y Loreta hasta contradicciones expresaron en sus exposiciones, pero bueno, eso no vale la pena gastar saliva en ello. Antes de concluir, mi querido Juan Miguel, ¿tú tienes alguna idea? Ya sé que no te gusta el papel de pitonizo, y a mí tampoco, pero tengo que plantearlo, tengo la obligación de preguntarte, ¿hay alguna fecha en donde se establezca ya como límite para la discusión de esta segunda parte del plan B o sigue en el aire? Mira, la Constitución sí es clara. Al 30 de mayo, o sea, fines de este mes, las reglas del juego electoral tienen que estar definidas. Evidentemente, la Corte está sobrecargada, la Suprema Corte de Justicia, y es factible que eventualmente pueda justificar, lógico jurídicamente, que no tuvo tiempo de resolver todas las controversias, acciones de inconstitucionalidad e incluso juicios de amparo que miles de ciudadanos que sienten afectados sus derechos político-electorales interpusieron. Son decenas de miles de asuntos los que están gravitando hoy sobre la Suprema Corte. Pero si hay una fecha límite, el 30 de mayo. Ahora, la gran noticia, la gran bendición que tenemos es que la presidenta Norma Piña, que también tengo que decirlo con orgullo, fue mi compañera en la maestría de Derecho Constitucional en la UNAM, la maestra Norma Piña sí trae un muy buen ritmo, a diferencia de Arturo Saldívar, que todo lo que no era la agenda proclive a López Obrador la demoró, la pospuso. Norma Piña sí tiene claridad de los tiempos constitucionales, particularmente el tiempo electoral. Y sí, las normas o reglas del proceso electoral, todas tienen que estar definidas antes del 30 de mayo. Y yo quiero pensar que la ministra Norma Piña, con el apoyo de los ministros ponentes, que cada uno de ellos, los otros 10 tienen sus respectivas ponencias, sí van a hacer todo lo posible porque en el resto de este mes de mayo hagan todas las definiciones que son necesarias. Pero eventualmente, si alguna se atorara, la Corte misma va a tener que resolver que no hubo condiciones, pero yo quiero pensar que sí las va a haber. En caso de que no se den las condiciones, ¿bajo qué reglas electorales se llevaría a cabo la ley, digo, la contienda electoral del 24? La contienda tiene que seguir en principio con las reglas vigentes. Mientras haya leyes que no se validen sus reformas, subsisten las que están vigentes. Pero aquí habría una disyuntiva. Por un lado, las leyes que eventualmente la Corte declare inconstitucionales, hipotéticamente después del 31 de mayo, la propia Corte, que ya hay precedentes de por qué en algunos casos los tiempos se tuvieron que rebasar, porque no dependió de la buena o mala voluntad de la Corte, sino de las imposibilidades de facto para poder resolver a tiempo. La Corte puede, por un lado, decir, bueno, si subsiste la previsión anterior, no se valida ni se invalida. O
sí se valida una parte ya con fecha posterior al 30 de mayo, 31 de mayo, pero aquí ya tendría que ser, y este es uno de los temas a los que estamos dando seguimiento a estas decisiones de la Corte, a que ojalá los temas que la Corte pudiera tener que posponer no sean temas sustantivos, Ya, reglas del juego electoral ok. sustantivas, porque si no vamos a empezar ya a entrar a una impugnación del proceso electoral desde Morena que nos va a llevar al escenario de caos al que eventualmente pueden apostar. Bueno, caray, Juan Miguel, pues aprecio mucho tu tiempo y que compartas tus conocimientos con la audiencia, porque es muy útil entenderle a todos esos aspectos que nos afectan de alguna forma a la ciudadanía mexicana, pero nos quedó un pendiente, el aspecto político. O sea, creo que esta conversación fue más bien técnico-jurídica, con algunos rasgos políticos, pero ¿qué tal si nos echamos otra entrevista en unos días más para analizar los ángulos políticos que tiene varias aristas de las repercusiones que esto puede haber, las reacciones que va a haber en Palacio Nacional, dentro de los grupos de poder de Morena, dentro de la oposición, cómo está actuando la ciudadanía a través de las relaciones de la sociedad civil, en fin, creo que hay todavía muchas aristas que platicar. ¿Cómo la ves? ¿Nos echamos otra plática más adelante? Encantado, yo he disfrutado mucho conversar contigo, Raúl, y puesto para la siguiente. Muy bien. Por mientras, te mando un abrazo, todo mi afecto y agradecimiento, y pues nos vemos en unos cuantos días más. Muchas gracias, Juan Miguel. Buena En tarde. eso quedamos.